Bien, vamos a continuar viendo algún detalle más acerca de la edición de tablas. Entonces voy a utilizar esta que tengo aquí, voy a realizar una copia y luego sobre ella realizar cambios. Para copiar esta tabla hago como si se tratase de cualquier otro elemento, selecciono, activo el comando cpintro y me llevo la tabla a partir de un punto base, que va a ser por ejemplo ese de ahí. Podría ser cualquier otro porque no lo traslado a ningún sitio determinado, entonces me valdría por ejemplo un punto exterior. Y bien, ahora que la tengo aquí, lo que voy a hacer es añadir alguna fila debajo. Puedo insertar desde esta ficha contextual que me aparece, puedo ir por ejemplo con este menú que me aparece haciendo botón derecho sobre una de las filas y aquí en filas insertar debajo. Bien, con escape termino. Ahora vamos a ver qué podemos hacer con las celdas. Habíamos dicho que haciendo doble clic yo podía escribir un texto. Voy a poner otra vez 3C, por ejemplo. Bien, y haciendo intro o moviéndome con tabulador y flecha, yo podía desplazarme a las siguientes celdas. Bien, voy a hacer clic fuera para salir de esto. Bien, si yo hago clic sobre una celda, y esto es algo nuevo, y directamente escribo, vuelvo a escribir 3C, ya se me activa directamente el editor de texto y me aparece esta ficha contextual correspondiente. Entonces a lo mejor esto es más práctico que hacer doble clic y entrar. Bien, si yo pincho sobre una celda, igual que puedo hacer doble clic y escribir o escribir directamente, también puedo suprimir. Hay dos maneras de suprimir contenido, no celda, atención, o fila. Si yo hago clic con el botón derecho y me fijo aquí, aparece esta opción que es suprimir todo el contenido. Entonces borro el interior. Puedo hacer lo mismo pinchando la celda, que es decir, seleccionando la celda y dándole al botón de suprimir del teclado. Si le doy a suprimir, suprimo el contenido. Bien, eso lo puedo hacer con una celda individual o lo puedo hacer con varias celdas. Si yo selecciono con una ventana y atención, yo lo que hago es pincho primero con el ratón y sin soltar arrastro, selecciono varias celdas a la vez y le doy a la tecla de suprimir, entonces suprimo todo el contenido. Bien, también podemos hacer otra cosa que es copiar celdas. Si yo selecciono una celda y le doy a control C con el teclado y ahora selecciono otra celda y le doy a control V, puedo copiar el contenido de la anterior. Puedo hacer lo mismo con grupos. Selecciono estas 3 celdas, por ejemplo, le doy a control C, ahora selecciono estas 3 y le doy a control V y se me copia el contenido. Bien, otra cosa más que podemos hacer es a partir de una celda copiar el contenido arrastrando esa misma celda. Voy a borrar esto de aquí ahora, selecciono las dos y le doy a suprimir. Cuando me pongo yo sobre una celda, tengo estos 4 grips que lo que me permiten es manejar ancho de columna o la altura de fila. Voy a hacerlo un poco más pequeño. Me aparece también este grip que es un azul más claro, que es un grip que recibe el nombre de pinzamiento de relleno automático. Grip, pinzamiento es lo mismo. Pues bien, si yo arrastro este pinzamiento hacia abajo, arrastro también el contenido. Y esto veremos que es interesante para cuando tenemos fórmulas. Bien, no solo eso, si yo por ejemplo voy a borrar estos títulos porque ahora ya no me valen de nada. Si yo por ejemplo aquí pongo un 1 y tecleo intro y arrastro el 1 también. Así tengo toda una serie de unos. ¿Qué ocurre? En Excel muchas veces podemos poner un 1, un 2, un 3, es decir, ir aumentando de 1 en 1 los números. Pues esto lo podemos hacer en AutoCAD también. Si aquí ponemos un 2, sobreescribimos seleccionando la celda y tecleando directamente. Bien, si ponemos un 2 y ahora seleccionamos ambas celdas y arrastramos este pinzamiento, ahora sí
podemos ir aumentando los números de uno en uno. Bien, esto lo podemos hacer con números, lo podemos hacer también con fechas. Si yo me vengo aquí y escribo el 1 del 01 del 2020 y aquí escribo el 2 del 01 del 2020 y salgo, lo selecciono y arrastro, aquí ya voy viendo que me va a salir el 3, luego el 4, luego el 5, pues esta sería una manera de introducir fechas automáticamente. Con escape salgo. Bien, esto es lo más importante que hay en cuanto a la edición de celdas, a copiar y pegar o suprimir contenidos. Insisto en que será importante quedarnos con que si seleccionamos una celda y le damos a control C y luego seleccionamos otra y le damos a control V, podemos pegar, como hacemos en Excel, que podemos arrastrar y que con suprimimos directamente el contenido. Esto nos será ahora útil en el siguiente vídeo relativo a la inserción de fórmulas en tablas de AutoCAD.